Bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a comenzar a ver cómo es que se diseñan las levas, para qué sirven y cuáles son los tipos de leva más comunes. También vamos a ver los diferentes métodos que son o que sirven para su diseño y de este modo no quebrantar ciertas leyes y principios que rigen el diseño de una leva. Pero primero, ¿qué es una leva? Cuando nosotros hablamos de leva, todos nos imaginamos un elemento que parece que está ovalado. Sin embargo, ingenieros, cuando nosotros hablamos de una leva en su forma geométrica, pues nosotros podríamos decir que es un círculo excéntrico. Eso funciona como una leva y de hecho eso hace que algunos sistemas vibren, por ejemplo para separar arena o hasta el mismo vibrador que tiene nuestro celular. Sin embargo, hay diferentes tipos de leva de acuerdo a su forma, que los vamos a ver más adelante. Si preguntamos qué es una leva en función de lo que puede desarrollar, yo les podría decir que una leva es un dispositivo el cual se encarga ya sea de temporizar algún proceso o incluso de sincronizar algunos elementos. Para esto es que nos sirven las levas, para sincronizar o simplemente para temporizar algún proceso. Y todo esto lo hacemos o lo hacen este tipo de dispositivos a través de movimientos calculados. A continuación les presento cómo es un sistema de leva seguidor. Algo que podemos apreciar en este sistema es que aquí nosotros tenemos este elemento que es la leva. Sin embargo, la leva por sí sola no puede funcionar o no hace gran cosa. Siempre que veamos trabajar a una leva, la vamos a ver acompañada de algo que se llama seguidor, que es este elemento que tenemos aquí. El sistema de leva seguidor siempre se va a componer al menos de estos dos elementos. La leva es el mecanismo de entrada, mientras que el seguidor es el mecanismo de salida, es decir, es el que va a desarrollar la tarea final. En este ejemplo que les muestro en específico, podemos apreciar que el seguidor, en este caso, es un seguidor rotatorio. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden apreciar cómo tiene un centro de giro y a la hora de que la leva va girando, el movimiento del seguidor es un movimiento angular. También mucha atención porque dicen los que saben que a través de un sistema de leva seguidor podemos sustituir algunos mecanismos de 4 barras. El famoso mecanismo de 4 barras que tanto hemos estado analizando en este curso y que por cierto es de los más importantes en el mundo, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Entonces, aquí nosotros, con líneas punteadas, podemos identificar cuál es la función de este mecanismo de 4 barras o cuál sería la sustitución de este sistema de leva seguidor. Si ustedes se imaginan el funcionamiento de esta leva, ¿qué verían? Verían que este eslabón que nosotros tenemos aquí, que estoy señalando, sería una manivela. Este eslabón sería el acoplador y este eslabón sería el eslabón de salida. Entonces, en el momento en el que nosotros ponemos a funcionar estos elementos, este daría revoluciones completas y el movimiento del eslabón de salida sería un movimiento de vaivén, es decir, el movimiento de un balancín. Esto quiere decir que nosotros podríamos sustituir este mecanismo de 4 barras de manivela balancín a través de un sistema de leva seguidor como este que se aprecia en la pantalla. Por otro lado, también tenemos otro tipo de sistema de leva seguidor, con la diferencia de que en esta ocasión el seguidor es un seguidor de traslación. Si ustedes observan, la carrera de este seguidor es un movimiento alternativo, pero de manera lineal. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar cómo este eslabón que aparece con el número 2 es la leva y todo este conjunto es lo que conocemos como seguidor. Sin embargo, observen algo importante entre los seguidores. Primero, aquí este seguidor está haciendo contacto de manera directa con la leva. Aquí se puede apreciar. Sin embargo, aquí el seguidor no está haciendo contacto de manera tan directa.
hay un rodillo de por medio. Gracias a este rodillo es que se permite evitar el desgaste en los seguidores, así que son muy útiles estos rodillos. También hay desgaste, no lo olviden, pero se reduce a diferencia de este sistema que nosotros tenemos aquí. Ahora bien, por otro lado, un sistema de leva a seguidor se compone de la leva, del seguidor y dependiendo del tipo de cierre que tengan, van a llevar algo que se conoce como muelle o aquí nos lo están marcando como resorte. Eso es fundamental en las levas que nosotros le llamamos levas con cierre de fuerza, que vamos a ver más adelante. Si ustedes observan, a través de este sistema de leva seguidor con un seguidor traslacional, vean, nosotros podemos simular el movimiento de un mecanismo de 4 barras de manivela corredera. Aquí ustedes pueden ver cómo con líneas punteadas tenemos la manivela, aquí tenemos el acoplador o lo que sería la biela y después este elemento que es nuestro seguidor tendría o más bien sería nuestra corredera haciendo movimientos alternativos de vaivén. Ahora que nosotros estamos hablando de levas de cierre de fuerza, observen lo siguiente. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de leva de cierre de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que la leva requiere de un dispositivo que lo mantenga en contacto con el seguidor. Aquí nosotros podemos apreciar que este resorte en todo momento va a estar ejerciendo una fuerza hacia la izquierda. ¿Para qué? Para mantener el contacto entre la leva y el seguidor. Por cierto, esto es muy importante. La leva y el seguidor durante todo el proceso, todo el tiempo permanecen juntos. Si en algún momento la leva deja de hacer contacto con el seguidor, ingenieros, entonces esto se debe a un mal diseño y puede traer consecuencias graves porque esa falta de contacto nos va a generar aceleraciones relativamente grandes que pueden llegar a dañar nuestro sistema. Ojo con eso, siempre en un sistema de leva seguidor, la leva tiene que estar en contacto en todo momento con el seguidor. Y en este tipo de levas que son de cierre de fuerza, pues se utiliza algún resorte, algún muelle o algún otro dispositivo que permita almacenar energía elástica. Ahora bien, por otro lado, vamos a ver las levas que son de cierre de forma. Y como su nombre lo indica, lo que mantiene en contacto en todo momento a la leva con el seguidor es la misma geometría de la leva. Aquí ustedes pueden ver cómo, gracias a los desplazamientos, o mejor dicho, a la trayectoria trazada en la leva, este rodillo va a desempeñar su tarea de movimiento alternativo y no es necesario ningún resorte en este tipo de elementos. Observen también cómo tenemos dos tipos de seguidores, uno traslacional y el otro rotacional, así como se puede ver. Y ambos lo que provoca el movimiento, pues es la geometría de la leva. Tenemos diferentes tipos de seguidores dependiendo la geometría de la leva o las aplicaciones que se le estén dando. En la figura del inciso A podemos ver que tenemos una leva con cierre de fuerza y el seguidor es un seguidor de rodillo. Estos seguidores son muy útiles ya que permiten evitar el desgaste de la leva. Por otro lado, si nos vamos a la segunda ilustración, tenemos un seguidor que se conoce como seguidor de hongo. Una de las ventajas es que, a diferencia del rodillo, y por menos que lo parezca, como solamente un punto en ese seguidor de hongo está en contacto con la leva, entonces se reduce drásticamente la fricción. Solamente un punto está en contacto y entonces con esto reducimos también el desgaste de la leva. Sin embargo, a la larga hay que estar cambiando este tipo de seguidor porque pues también va a tener desgaste significativo. Pasando a la tercera ilustración, vemos un seguidor de cara plana, algo similar al seguidor de hongo, con la diferencia de que, bueno, este tiene la cara plana y también solamente hay un punto de contacto entre la leva y el seguidor. Estos son los tipos de seguidores más comunes que nosotros vamos a encontrar.
Vean cómo la leva se mantiene igual y todos son seguidores traslacionales que además tienen o están incorporados a un sistema de cierre de fuerza. Ahora bien, hasta ahorita hemos visto cómo todas las levas que les presentaba eran levas radiales, es decir, el movimiento es radial, así como lo pueden ver aquí con estas omegas que marcan la dirección de la velocidad angular. Sin embargo, no en todos los casos las levas deben de ser radiales. Por ejemplo, aquí les presento a una leva que es una leva axial. Este tipo de leva es muy utilizada en las máquinas que hacen tortillas. Utilizan muchas de estas máquinas este tipo de leva, en el cual podemos apreciar que el movimiento de la leva, pues sí, en efecto, es girar, pero gracias a este giro, que no es de manera radial, sino de manera axial, me va a provocar un movimiento axial con respecto al eje de la misma leva. Por eso es que se llaman levas axiales, porque el movimiento, como ustedes pueden ver, es axial con respecto al eje de la leva. A diferencia de estos dispositivos, el eje de la leva, en este caso, está saliendo de la pantalla y el movimiento es perpendicular a ese eje. Aquí no. Con esta leva vamos a tener un movimiento que también es axial. Por otro lado, aquí les presento algunas ilustraciones de levas y de seguidores. Del lado izquierdo se muestran algunos seguidores de rodillo. Ahí pueden ver más o menos cómo se componen, cuáles son los rodamientos que estos tienen. Por otro lado, en la ilustración del lado derecha se muestran los diferentes tipos de leva. En su mayoría podemos apreciar de que son levas con cierre de forma. Al menos esta es una con cierre de forma. Esta aparentemente no. Esta es con cierre de fuerza. Esta probablemente podría ser con cierre de forma. Ocuparíamos ver exactamente cómo es que funciona. Pero bien, seguramente ustedes estarán preguntando, oiga, profe, pues la realidad de las cosas es que ninguna de las levas que me presentó se parecen a las que pone en la teoría, y eso es totalmente real. Sin embargo, estas levas que se ponen en la teoría son, digamos, las levas originales, con lo que inició toda esta revolución. Ahora, las levas pues tienen diferentes geometrías y son cada vez más complejas. Si se preguntan por qué les muestro estas ilustraciones entonces y no ilustraciones más modernas, la respuesta es muy simple. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo en un sistema de leva seguidor y debemos de comenzar primero a analizar estas levas que son más simples para posteriormente analizar levas mucho más complejas que trabajan, por cierto, bajo el mismo principio. Entonces, ahora bien, hay dos tipos de cálculos que podemos hacer con las levas. El primero, disculpen el anglicismo, pero no encontré alguna traducción al español, pero se llama Critical Extreme Position y la otra se llama Critical Path Position. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de una leva de Critical Extreme Position, estamos hablando de una leva donde a nosotros no nos interesa la trayectoria que tomó el seguidor para desempeñar la tarea final. Solamente nos interesa que el seguidor haga la tarea final, que temporice o que sincronice, por ejemplo. No me importa cómo lo haga. Sin embargo, cuando nosotros le entramos al diseño de levas, que por cierto es mucho más complejo en el Critical Path Motion, entonces, en ese momento, ingenieros, nosotros, aparte de estar calculando que efectivamente el seguidor haga su tarea, pues también es crítico el calcular el camino por donde debe de pasar ese seguidor para que cumpla esta misma. Este tipo de diseños son todavía más complejos y no lo vamos a ver durante este curso porque nos estaríamos saliendo del enfoque. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del diseño de levas, no crean que solamente estamos hablando de la forma que puede adaptar una leva. Podemos apreciar que las levas tienen curvas un tanto complejas como para poderse maquinar en alguna fresadora quizá de manera manual o algún torno quizá. Entonces,
¿Qué es lo que se hace, ingenieros, para hacer este tipo de dispositivos? ¿O por qué, más bien, tienen esas curvas tan complejas? ¿Son caprichos del diseñador para que las levas luzcan bien o es porque así lo requieren? Pues bien, déjenme les platico que para nosotros poder diseñar una leva, primero necesitamos hacer un análisis cinemático. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de hacer el diseño de una leva en la cual, primero, veamos que el desplazamiento del seguidor sea el deseable. 2. Que las velocidades que tiene esta leva sean velocidades aceptables, ya que recuerden que muchas de las ocasiones las levas son utilizadas para temporizar o para sincronizar. Entonces, la velocidad de la leva es crucial para poder cumplir estas tareas. 3. Hacer un análisis de aceleración. ¿Por qué? Gracias a la aceleración, ingenieros, es que nosotros podemos determinar las cargas dinámicas en los mecanismos. Por eso es tan importante. ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de la segunda ley de Newton. Mientras nosotros conozcamos la aceleración de la leva y la masa del sistema leva-seguidor, nosotros podríamos calcular las fuerzas dinámicas que se están ejerciendo en nuestro sistema. Y por último, vamos a introducir un término nuevo, el cual seguramente no lo habían escuchado, pero se llama golpeteo o en inglés se conoce como el jerk. Y se escribe con esta letra J porque se escribe jerk. ¿Qué es el golpeteo? Este golpeteo realmente es un término un tanto abstracto. ¿Por qué? Porque si yo les dijera, a ver, ingenieros, ¿me creerían si el golpeteo es la aceleración de la aceleración? Entonces dirían, pues ¿cómo está esto? ¿Cómo el golpeteo va a ser la aceleración de la aceleración? Y sí, en realidad eso es lo que es. ¿Y para qué nos sirve este golpeteo? Es muy simple. No nos sirve ni para fuerzas, velocidades ni posición, pero sí nos sirve para determinar si el diseño de una leva es correcto o hay que modificarlo, si tiene ciertas deficiencias. Para esto es el golpeteo. Gracias a esta variable, nosotros vamos a poder determinar cómo es que están llevándose a cabo las fuerzas dinámicas en el mecanismo. Por eso, siempre es importante calcularlo sin lugar a dudas. Ahora bien, aquí les presento una gráfica de la cinemática de una leva. Observen muy bien porque esto es lo que vamos a hacer para hacer los diseños de nuestras levas. Aquí, en esta primera gráfica, se ilustra la posición de la leva en un ciclo, es decir, la posición del seguidor, no de la leva. Es decir, aquí el seguidor empezó en la parte de abajo, está en la parte de abajo, de pronto subió, se mantuvo en la parte de arriba un instante de tiempo y después bajó para permanecer en la parte de abajo, después volver a subir, permanecer y bajar así sucesivamente hasta terminar el ciclo. Una vez que llegó a 8, pues empieza de nuevo y el seguidor sigue en la parte de abajo. Cosa muy importante, a este trayecto mientras el seguidor sube se le llama subida. Sé que parece obvio, pero es importante que conozcan el concepto. Cuando el seguidor no tiene ningún movimiento en la vertical, se le llama detención. En este caso, nosotros aquí estamos teniendo una detención superior. Cuando el seguidor empieza a bajar, a toda esta trayectoria se le llama bajada. Después tenemos una detención, subida, detención, bajada, detención. Esto nos está mostrando la posición del seguidor. Sin embargo, si nosotros derivamos estas gráficas, ¿qué vamos a tener como resultado? La velocidad. ¿Y qué podemos ver? Que mientras el seguidor subía, la velocidad aumentaba. Más o menos antes de llegar a la mitad, más o menos por aquí, el seguidor alcanzó una velocidad máxima y después fue bajando o disminuyendo esa velocidad. ¿Para qué? Para entrar a la detención con una velocidad de 0. Recuerden, esta es la velocidad del seguidor, ingenieros. La leva, en este caso y en todos los problemas que vamos a resolver, la leva tiene una velocidad constante. De hecho, en la gran mayoría de las aplicaciones de ingeniería,
la leva siempre tiene una velocidad constante. Prácticamente lo que estamos haciendo nosotros es analizar el seguidor, aunque el tema se llame diseño de levas. Cuando hablamos de diseño de levas, estamos hablando del diseño del sistema leva-seguidor. Entonces no olviden eso. Todas estas gráficas aplican para el seguidor. Entonces vean, después empieza a bajar y podemos apreciar cómo la velocidad se convierte en una velocidad negativa. Seguramente dirán, profe, las velocidades negativas no existen. Y sí, es correcto. La verdad es que las velocidades negativas no existen, Inges. Pero, ¿qué quiere decir entonces que la velocidad se esté yendo hacia abajo? Pues muy simple. Quiere decir que va en sentido contrario a la velocidad que llevaba de subida el seguidor. Es decir, aquí nosotros estamos asumiendo que la velocidad va a ser positiva cuando la dirección del seguidor vaya hacia arriba, y cuando la dirección del seguidor va hacia abajo, entonces la velocidad va a ser negativa. Observen cómo en las detenciones, pues obviamente la velocidad tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque no hay movimiento vertical durante una detención y por eso, pues la velocidad tiene que ser cero. Ahora bien, para el siguiente ciclo, pues es el mismo procedimiento. Pero si nosotros analizamos el tema de las aceleraciones, observen muy bien. Cuando nosotros llegamos a la cima de la velocidad o a la velocidad máxima, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es de cero. Aquí nosotros lo podemos apreciar. ¿Y esto a qué se debe? Pues eso se debe a que, recuerden, la aceleración es la derivada de la velocidad. Y cuando nosotros igualamos una derivada a cero, ¿qué es lo que obtenemos? Pues lo que vamos a obtener es un máximo o un mínimo. Entonces, bien, pues aquí nosotros podemos apreciar cómo se comporta la aceleración de un seguidor. Recuerden, entre más baja tengamos nosotros una aceleración en el seguidor, es mucho más conveniente. ¿Por qué? Porque al tener una aceleración muy pequeña, entonces eso quiere decir que las cargas dinámicas van a ser pequeñas y eso nos favorece en el diseño. Ahora, por otro lado, podemos apreciar cómo vamos a tener el jerk. Gracias a este jerk es que nosotros vamos a poder determinar si el diseño de la leva es correcto o no lo es. ¿Cómo sabemos? Pues lo que se recomienda es que cuando nosotros tengamos, o más bien obtengamos la gráfica del jerk, es sumamente recomendable que esta gráfica sea continua. Mientras esta gráfica sea continua, nosotros vamos a estar hablando de un diseño correcto para una leva. ¿Y a qué me refiero cuando les digo que es continua? Pues bien, si nosotros observamos aquí, por ejemplo, aquí en la aceleración, podemos ver que nuestra gráfica viene, se mantiene, continúa, se mantiene, hasta llegar a este segmento. Si ustedes observan, donde terminó la gráfica, no es el mismo punto donde inicia la otra aceleración. Este salto que nosotros tenemos aquí es una discontinuidad. ¿Y qué creen, ingenieros? Que si nosotros tenemos estas discontinuidades, estamos faltando a la ley fundamental de las levas, que la vamos a ver más adelante. Entonces recuerden esto, nuestra función de aceleración y de preferencia de jerk en todo momento deben de ser continuas. Como por ejemplo, aquí la función de posición, vean cómo es continua. Lo mismo pasa con la velocidad. De donde termina uno, inicia la otra velocidad. También es continua. Aquí la aceleración ya no lo es. También seguramente se estarán preguntando qué son todas estas funciones que aparecen en la parte superior. Y la respuesta es que son funciones que nos permiten describir el comportamiento del seguidor. Son funciones trigonométricas, muchas de ellas. Por ejemplo, tenemos una función cicloidal. Si nosotros graficamos esa función cicloidal, vamos a tener una gráfica suave, así como se muestra. Tenemos una gráfica de seno modificado en la bajada. Porque, por cierto, tenemos una función cicloidal en subida y en bajada. También tenemos en media subida y en media bajada.
pero lo vamos a ver más adelante a qué me refiero con media subida y media bajada. Por otro lado, ingenieros, estas son las funciones que nosotros podemos utilizar para poder representar las gráficas cinemáticas de la leva. Sin embargo, a pesar de que podemos utilizar casi cualquier función, recuerden esto, particularmente de la función que nosotros tengamos, siempre debemos de tomar en cuenta que las funciones de aceleración y de jerk sean continuas. Eso es algo fundamental. Por ejemplo, si quieren ver un mal diseño, observen esto que les muestro a continuación en la pantalla. Aquí nosotros tenemos en el primer diagrama la parte cinemática de la posición del seguidor. Está en una detención, después sube de manera lineal, se detiene en la parte de abajo y baja de manera lineal. Aparentemente en este caso nosotros podríamos decir, pues no le veo la falla. ¿Por qué? Porque el seguidor se mantiene, sube, baja, sube, se mantiene y vuelve a bajar. Esto pues luce bastante bien. Y sí, el seguidor está cumpliendo con la tarea que se le está diciendo. El problema es cómo le está cumpliendo. Por ejemplo, esta función que nosotros tenemos aquí, al ser líneas diagonales, no nos queda duda que es una función lineal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que a la hora de nosotros derivar esta función lineal, resulta que su derivada va a ser una constante. Y aquí tenemos nosotros las velocidades constantes. ¿Qué podemos apreciar? Podemos apreciar que la función de velocidad ya no es continua. Después, si volvemos a derivar esta función de velocidad, sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que la aceleración no es igual a 0, chicos. Y ustedes dirán, oiga, profe, pero a ver, si tenemos una aceleración igual a 0, pues está todo dar porque no vamos a tener fuerzas dinámicas significativas. Eso tendría lógica si ustedes pensaran así. Sin embargo, chicos, pues déjenme les platico que no es así. Si nosotros llegamos a obtener una aceleración de 0, ese es un problema de diseño de las levas. ¿Por qué? Porque entonces estamos, primero, haciendo que la función de aceleración no sea continua, porque de hecho ni existe. Obviamente el jerk, si nosotros derivamos a 0, pues nos va a salir nuevamente 0. Entonces, ¿a qué nos lleva este mal diseño, ingenieros? A violar la ley fundamental de las levas, la cual nos dice que las funciones de la leva deben de ser continuas en la primera y segunda derivada de desplazamiento a través de todo el intervalo. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser continua en la primera derivada, es decir, en la velocidad, y en la segunda derivada, es decir, en la aceleración. En el jerk, ¿qué pasa? Pues el jerk, como ya les había dicho, lo deseable es que también sea continuo. Sin embargo, mientras la aceleración sea continua, no vamos a tener problemas, aunque el jerk sea discontinuo. Sin embargo, recuérdenlo, lo recomendable es que sea continuo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a tener curvas tan suaves que van a reducir las cargas dinámicas de nuestro sistema leva-seguidor. De hecho, vean la diferencia. Si nosotros viéramos cómo sube y baja esta leva comparada con esta, vean, sube de manera suave, llega a la detención de manera muy suave, baja de manera suave y se detiene. Ahora vean aquí, primero viene la detención y ¡pum!, de pronto un cambio de dirección abrupto. Luego llega aquí y otro cambio de dirección abrupto. ¿Y qué creen? Estos cambios de dirección pues me generan grandes aceleraciones y aquí podemos ver a través de estas gráficas cómo pues al generar grandes aceleraciones pues estamos violando la ley fundamental de las levas, para que tengan mucho cuidado. Ahora bien, hay un corolario que debemos de mencionar, y este corolario es que la función de rapidez de aceleración, es decir, el jerk, debe ser finita a través de todo el intervalo, es decir, durante todo el intervalo debe de tener valores y no debe de ser infinita como esto que se muestra aquí. Ahora bien,
Vamos a ver algunos tipos de movimiento, de subida y de bajada. Aquí nosotros podemos apreciar cómo tenemos el primer tipo de movimiento, que se llama movimiento armónico simple. Si nosotros sustituimos a teta y a beta y la altura total del seguidor en esta función, vamos a tener una subida así, miren, suave, así como debería de ser. Si nosotros derivamos esta función, vamos a obtener esta, y como es la gráfica de velocidad, también es muy suave. Después la aceleración, ¿qué pasa? Pues con la aceleración, vean, también va a ser una aceleración suave, y con el jerk también es continuo. Ahora bien, estas son funciones que ya están establecidas para el diseño de levas, y son muchas. De hecho, nosotros podríamos consultar cualquier libro que involucre diseño de levas y nos van a mostrar estas funciones: armónico simple, senoidal, cosenoidal, trapezoidal, entre otras tantas funciones. Sin embargo, déjenme les platico que existe otro método que también es muy recomendable. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, y se llama diseño de levas con el método polinomial. Y no es otra cosa más que nosotros crear un polinomio que haga las curvas que nos están solicitando. No sé si ustedes lo sabían, pero nosotros a través de un polinomio podemos aproximarnos a casi cualquier función matemática. Entonces, si nosotros hacemos una función polinomial de manera correcta, podríamos aproximarnos bastante bien a esta curva que se muestra aquí. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja de estas funciones polinomiales? La primera, si nosotros agarramos un polinomio que sea de un grado inferior, a lo mejor que sea de segundo grado, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, su derivada va a ser una función lineal y su derivada después, ¿qué va a ser? Pues va a ser una constante. Entonces, los polinomios que nosotros debemos de tener deben de ser mayores al orden 3 y preferentemente mayores al orden 4. Otra desventaja con los polinomios, ¿cuál es? Otra desventaja es que al momento de nosotros manejar las condiciones de frontera, entre más condiciones de frontera tenemos, estos polinomios pueden generar, o sea, sí las van a cumplir, pero en ocasiones generan movimientos, velocidades o aceleraciones un tanto extrañas o indeseables. Ese es el problema de los polinomios, que sí, van a cumplir con las condiciones de frontera que nosotros establecemos, pero no siempre de la mejor manera. ¿Qué pasa en cambio con estas funciones de movimiento armónico o estas funciones trigonométricas? Pues resulta de que si ustedes observan, si yo derivo esta función, voy a tener esta función. Si derivo, bueno, voy a tener coseno. Si derivo menos seno, yo puedo derivar el número que yo quiera, puedo obtener el número de derivadas y estas funciones jamás se van a hacer cero, a diferencia de las funciones polinomiales. Sin embargo, también para el manejo son más fáciles las polinomiales que estas que nosotros tenemos aquí. Así que hay ventajas y desventajas en cualquiera de las funciones, ya sean los movimientos armónicos o los movimientos preestablecidos o el diseño de levas a través del método polinomial. Así que a partir de este momento estamos listos para comenzar a crear o a generar ejemplos del diseño de levas. Durante este curso lo que vamos a hacer es primero generar nuestro polinomio o nuestras funciones que determinen la cinemática de la leva y posteriormente, si el tiempo nos alcanza, todas esas funciones las vamos a ingresar a SolidWorks con el objetivo de generar una leva a partir de las especificaciones que nos están dando los problemas. De este modo, vamos a simular una vez que la leva ya esté construida, a través del módulo de SolidWorks Motion, vamos a simular la cinemática de toda la leva para ver si efectivamente las velocidades, aceleraciones y posiciones del seguidor se respetan de acuerdo a lo establecido en el diseño.